Continuamos en Perfil. Estamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Bruno Galo, que nos ponía en cuenta sobre la situación de su organización política y cómo ve la política también del país. ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con el país? 3, 4, 2, 1, la cantidad que sea, pero Guanare era una ciudad que hace 5 años, en la carrera quinta, todavía a las 7 de la noche, 8 de la noche, 9 de la noche había actividad. Usted camina a las 7 de la noche, a las 6:30 de la tarde por la carrera quinta de Guanare y no ve ni un alma. Ve un vehículo cada 5, 6, 7 minutos. Eso indica que la ciudad está sola. Imagínense Guanare, pero imagínense ustedes también Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, el resto del país solo. Y para regresar al país, cuando uno conversa con los muchachos, me dicen, yo me quiero ir de aquí. Bueno, pero la situación está acá, no, pero yo no me quiero ir de donde están para Venezuela. O sea, de Chile me quiero ir para Estados Unidos, o de Argentina me quiero ir para Europa, pero para Venezuela ni modo. Y lo peor del asunto es que aquí hay muchas cosas que hacer, diputado. Sí. Aquí hay posibilidades todavía de hacer emprendimiento. Estamos limitados, no tenemos el mismo paisaje, no tenemos la misma cantidad de gasolina, pero hay muchas cosas que hacer. Y eso es parte del papel de lo que tienen que hacer los políticos. Sí. Bueno, yo creo que eso es la política, construir prosperidad. O sea, yo creo que los últimos años Venezuela se ha comprado la idea aquella de un teórico de la guerra, que no era precisamente un político, según la cual la guerra y la política son una continuidad de la otra. Cuando yo creo que Aristóteles era el que tenía razón, la política era la actividad para que la polis viva mejor, o sea, para generar consensos que permitan que los ciudadanos vivan mejor. Entonces, volver a la idea de que la política es para que la gente viva mejor es fundamental para salir de esta crisis. Por cierto que Aristóteles tiene una historia interesante. Cuando él habla con el papá de Alejandro Magno, porque él fue profesor de Alejandro Magno, usted es historiador. Sí, sí. Y el rey de Macedonia le dice, segundo de Macedonia, ¿qué quieres tú en compensación? Y entonces él dijo, reconstruya mi pueblo, Estagirita. Y él dijo, ¿por qué? Porque usted lo destruyó. Y si usted vuelve a construir mi pueblo, ese es el mejor pago que yo puedo tener por enseñarle a su hijo, que es Alejandro Magno. Bueno. Los políticos deben pensar en Venezuela, en su país, exacto, antes que en ellos como personas. Pero por supuesto. Es que, bueno, yo entré a la política, Joel, cuando tenía 12 años. Recién mataban al papá de Jorge Rodríguez, el fundador de la Liga Socialista. Y yo me metí en esa vía de la política. Se les murió. Bueno, le dieron suficiente golpe para que se muriera. Sí, le ahogó. Sí. Y es esa actitud, digamos, la que hay que reivindicar, con la cual cada uno de los que entró en política lo hizo, para ver un país mejor. Esta generación nuestra es la primera generación en cientos de años cuyos hijos viven peor de lo que vivieron sus padres. Yo no pude darle a mi hijo lo que mis padres me dieron a mí. Y eso es una cosa trágica. Si nosotros tuviéramos en la cabeza esa idea de Aristóteles de reconstruir el pueblo, el terruño, la ciudad, el Estado, el país, bueno, entonces las cosas cambian. Porque la política en Venezuela se ha centrado en la idea de la sucesión en el trono, cuando debe centrarse en una negociación que haga viable que nuestros hijos regresen y que las próximas generaciones vivan mejor que las anteriores. Ese es el objetivo de la política. El político es un hombre que presta servicio. La política no es para hacerse rico. Correcto. La política no está hecha para que la gente se convierta en millonaria. Es más, afortunadamente nosotros no hemos llegado a situaciones como la de México. Eso de que un presidente de la República tenga aviones y tenga casas, independientemente de los recursos, de los fondos de donde viene. Los hombres más exitosos de este país han sido gente que viene de los estratos más humildes. Y aquellos que por alguna suerte han llegado a posiciones importantes no dejan de ser humildes. Caldera, sí, ¿cómo no? 2 ejemplos
totalmente distantes y terminaron siendo hombres del pueblo. Pero, o hombres queridos por el pueblo y sin magnanimidades, ni cosa que se pueda decir que lo puedas perseguir por algún hecho contra la cosa pública que lo pueda poner en efecto. Hoy en día no. Hoy vemos que los políticos, cuando dejan de estar en el gobierno, sus próximas agendas son las invitaciones a la Contraloría General de la República por investigaciones abiertas en la gestión administrativa. ¿Cómo adecentar la política venezolana? Fíjate, yo quiero hacer un paréntesis. Sea la que sea. Yo no soy un defensor de la Cuarta República, pero tú pasas por Altamira y ves la casa en la que vivió Betancur. Es una casa sencilla, sin mayores pretensiones. No es, exacto. No es una mansión, ¿no? Nadie le conoce bienes de fortuna a Betancur. Bueno, yo vivo muy cerca de donde fue la casa, la casa de la herrereña de Luis Herrera Campi. Y entonces aquí se construyeron unos mitos sobre que esos señores eran unos delincuentes. Bueno, que le hizo la casa, por cierto, gracias a un urbanista que hizo casas en Caracas y le prestó le dio la casa porque creyó en él como político, pero se la tuvo que pagar después. Se la pagó, claro. Entonces, la herrereña. Exacto. Entonces, devolverle a la política la transparencia, que el que exhiba bienes de fortuna no es un vivaracho, ay, qué tipo tan inteligente. No, ese es un delincuente. El que anda exhibiendo yates, mansiones, camionetotas, y que las obtiene de un día para otro. Bueno, la gente tiene que condenar esas condiciones. Tiene que volver al político, que sirve. Ahora, bueno, un diputado tiene que tener un salario digno, un funcionario público tiene que tener un salario digno, y eso se hace reconstruyendo la institucionalidad, reconstituyendo el poder de las leyes y de la Constitución, y, oye, renunciando a esta banalidad de el fin de la política es enriquecerse. Ahora, en una agenda país, una futura propuesta de gestión de gobierno para lo que viene para Venezuela en los próximos años, que plantea avanzada por nosotros en esa coalición de la que te hablé, nosotros no nos pusimos de acuerdo en torno a la cara de nadie y a la candidatura de nadie, nos pusimos de acuerdo en torno a 10 puntos. Trato de recordarlo. Rápidamente, muy rápidamente. El tema petrolero. Venezuela es y va a seguir siendo un país petrolero. ¿Están de acuerdo con la venta de las acciones de PDVSA? Yo creo que hay que promover la participación privada de PDVSA, sin que eso significa privatizar PDVSA, que proponen otros. 2, una economía abierta y con una digamos, un entorno jurídico que permita la inversión sin que la gente tenga miedo de meter sus reales en Venezuela. Libre mercado y mejorar el Estado de Derecho. Eso que los alemanes... Seguridad jurídica. Que los alemanes definieron perfectamente. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. 3, la superación de la pobreza. Eso tiene que estar en la agenda de cualquier político que pueda ponerse la mano en el pecho y sentir que el corazón late. O sea, no es posible que alguna gente en Venezuela esté muriendo de hambre. No es posible, bueno, la recuperación de cierta infraestructura hospitalaria, educativa, etcétera. Entonces, digamos que esos 10 puntos pudieran ser, digamos, los espacios de generación de consenso, sin mayores aspiraciones a ponernos de acuerdo en quién es el ministro, el director general. Eso no es necesario que esté en una agenda mínima. Pero esos 10 puntos pudieran ser un buen indicador. Ahora, diputado, como usted sabe, ya casi para culminar, y es su experiencia, y entiendo que será parte de su agenda inmediata, hay que ganar las elecciones. Sí. ¿Cómo ganar las elecciones la oposición? Brindando confianza. O sea, la oposición se especializó en escupir para arriba. O sea, se inventaron cada historia y tú y yo sabemos que, bueno, el CNE no es, digamos, un convento de religiosas. De hermanitas carmelitas. De carmelitas, no, pero tampoco es un espacio de fraude.
Es decir, por lo que tú votas es lo que sale después en la papeleta. Y todos se cuidan. La oposición se especializó en generar desconfianza en el sistema electoral que te va a permitir ganar. La oposición se especializó en llamar a la gente a la abstención y la gente asumió, no, yo no voto. Entonces, como si, bueno, vale, si tú no votas, no sacamos a estos tipos. Yo creo, para finalizar, Joel, aquí hay dos opciones, ¿no? O la insurrección o la vía electoral. La insurrección tiene un costo altísimo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de las implicaciones que tiene para el futuro del país. Bueno, vale, hay que meterse duro en la vía electoral, generarle confianza a la gente, proponerle cosas sensatas, proponerle caras sensatas, no un jingle, no una fotografía bonita, sino un estadista acompañado de un equipo de políticos con un mínimo de ideas en torno a las cuales se generó consenso. Uno de los engaños que la oposición le hizo a la gente se parece un poco a lo de un dirigente estudiantil de la UNED en Barinas, que le explicaba a la masa de estudiantes cómo hacer para enfrentar las bombas de los policías y las piedras que la gente lanzaba. Y él decía, pero nunca al frente, o sea, él se quedaba siempre atrás. Sí. Y eso es parte de lo que hacen muchos políticos. Uno no ve nunca que posibilidades de que metieran preso a Capriles, a López, a los otros, se llevaban preso a los muchachos que ponían en el frente. Pero ellos siempre aparecían después en el hotel dando declaraciones criticando. Mi mamá, rápidamente, ¿qué debe hacer la oposición para lavarse la cara ante un desprestigio que tienen frente al país que no pueden negar? Bueno, rápidamente. Fíjate, muy rápidamente, yo creo que ya dio el primer paso. Todos los que estaban en la abstención ahora parecieran creer que es viable la vía electoral para desplazar del poder a quienes hoy lo detentan. Pero ellos ahora están promoviendo elecciones sin decir una sola palabra sobre lo que estaban diciendo hasta hace unos meses. Yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es darse unos golpes de pecho y decir, mira, cometimos estos errores. Rectificar y rectificar en serio. Hay un dirigente nacional importantísimo que en el 2012 dijo, yo jamás voy a volver a abstenerme, con ese tono más o menos. Y en el 2018 se volvió a abstener. Entonces aquí lo que hay es que fijar un rumbo y mantenerlo, Joel. Claro. Muchas gracias a Bruno Galo, diputado de la Asamblea Nacional, por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito en el cumplimiento de sus actividades y en la agenda que está desarrollando. Ojalá que el tiempo permita que volvamos a conversar. Gracias a ustedes por tenerla en sus pantallas todos los domingos 11 de la mañana en las emisiones que hace TRP de Perfil. A todos, éxito y mucha suerte.